Saludos y gracias por acompañarnos en nuestra cobertura hoy de la convención anual del Hospital San Juan Capistrano. Vamos a estar hablando sobre distintas condiciones en el área de salud conductual y salud mental. Y vamos a comenzar con el tema de la esquizofrenia, así que hemos invitado al doctor Osvaldo Caro, quien es psiquiatra y también miembro facultativo de esta institución, y también va a estar haciendo una presentación más adelante. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, gracias por la invitación. Aquí bien contento. Ay, qué bueno. Sí. Y nosotros también, Sí, porque sí. el tema de salud conductual y salud mental cada día es más importante, sobre todo después de lo que sufrió la población a nivel mundial por el COVID, por ese encierro. Lamentablemente fue una época que marcó una diferencia en la salud mental y cambió incluso la manera de ver las condiciones mentales, porque prácticamente todos nos afectamos por eso, ¿verdad? Así que... Pues me imagino que también algunas condiciones se exacerbaron posterior a eso por la interrupción de servicio. Sí. Así que vamos a hablar de qué es esquizofrenia y quizás cómo andamos en términos de la población y la enfermedad. Sí. Pues mira, la esquizofrenia es una condición que afecta a una gran parte ¿verdad?, de la población. Estamos hablando de que aproximadamente el 2% de la población pudiese sufrir de los criterios completos de esquizofrenia. La palabra psicosis delimita una parte de lo que es la esquizofrenia, pero hay mucha gente con psicosis, pero hay 2% de la población que tiene un conglomerado de síntomas que hacen que ese paciente pues disfuncione, que sea un paciente que incluso tradicionalmente era un paciente que se paseaba en los hospitales psiquiátricos porque era un paciente extremadamente difícil de tratar, se volvía tradicionalmente un paciente que deterioraba tanto a nivel intelectual como a nivel social, y desafortunadamente pues son pacientes que terminaban siendo pues pacientes como problemas para la familia, para la sociedad, ¿verdad? Porque pues la carga social de un paciente que estaba funcionando a un paciente que disfunciona totalmente, pues ocurre esto. Y no solamente esto, son pacientes que su mortalidad incluso aumenta. O sea que esto es un issue que tiene que ver tanto con la parte emocional como con la parte física. Y usted habló de psicosis y esquizofrenia y hizo una diferenciación. Por lo tanto, ¿cuáles son esos síntomas que apuntan específicamente a ese diagnóstico? Exacto. La esquizofrenia es una condición que incluye la psicosis. La psicosis es un síntoma que incluye pérdida de contacto con la realidad, alucinaciones, ideas falsas, que es lo que se llaman delirios, ¿verdad? Pero la esquizofrenia como tal es un conglomerado de síntomas bien importante porque incluye síntomas que se llaman positivos, que ahí estamos la parte de las alucinaciones, la parte de los delirios o ideas falsas, ¿verdad? La parte negativa, que es la parte que tiene que ver más con tomar decisiones. La mayor parte de los esquizofrénicos tienden a seguir el grupo, o sea, que no toman decisiones propias. Esa es la parte negativa. Lo que se llama el autismo, o sea, el autismo como síntoma, que es el distanciamiento social, ¿verdad? Eso es parte de lo negativo. Y entonces está la otra parte que estaba bastante desatendida anteriormente, que es la parte cognitiva, la parte intelectual, que estamos hablando ahí de afecto, estábamos hablando de ánimo, estamos hablando de recursos intelectuales, ¿verdad? Y estos eran pacientes que esa parte en particular se mantenía, no se trataba, y el paciente, al esto ser una condición neurodegenerativa, el paciente sigue deteriorando, y yo siempre lo comparo con los pacientes de demencia, de Alzheimer. Es prácticamente el mismo issue. El deterioro cognitivo va llevando a un problema serio intelectual. Wow, qué interesante la forma en que ahora se conceptúa la condición, porque eso apunta a que sabemos entonces cómo tratarlo mejor. Exacto. Pero usted me mencionó que muchos de estos pacientes, ¿verdad?, pasan toda gran parte de la vida, ¿verdad?, institucionalizados, con muchos problemas. Quiere decir que los tratamientos que existían quizás no eran los adecuados. ¿Por qué no funcionaban? Existen varios issues. Primero, el medicamento que existía desde el 1950, cuando se
produce el primer antipsicótico, que fue un accidente, se llama la toracina, que era o clorpromacina, que era un producto que era un anestésico, realmente. Y como anestésico se vio que en los pacientes psicóticos mejoraban. Desde el 1950 hasta el sol de hoy, lo que ha habido es mejoría de esos productos, de ese mecanismo de acción. Hablamos del mecanismo de acción de la dopamina, que es uno de los componentes que más está envuelto en el tratamiento de la esquizofrenia, ¿verdad? Y en el desarrollo de la esquizofrenia como tal. Desafortunadamente, pues estos medicamentos hasta el 1980 y pico, cuando surge el primer medicamento atípico, que era otra variación de la dopamina, pero trabajando en otros receptores adicionales, el seguir trabajando en ese receptor, pues lamentablemente seguía logrando, primero, que los pacientes mejoraran, pero dejaran el tratamiento, que es lo que le llaman, ¿verdad?, la recurrencia por incumplimiento. Segundo, porque realmente se sentían un poco mejor y al no tener una buena capacidad de tomar decisiones y no tener lo que le llamamos el juicio y la introvisión adecuada, dejaban el tratamiento y seguían, o sea, en su mundo, como digo yo, o sea, el mundo de la psicosis. Y bueno, en este caso es bien importante la adherencia al tratamiento, es fundamental. Sí, la adherencia al tratamiento es lo más importante, lo primero más importante y lo segundo más importante, diagnosticar esto a tiempo. Si no se diagnostica a tiempo, es como la demencia. Termino el paciente ya diagnosticándolo bien tarde y no hay mucho que se pueda hacer. Pero afortunadamente, doctor, y sé que es parte de lo que va a estar presentando usted esta tarde aquí en la convención, hay un nuevo mecanismo de acción que quizás toma en consideración otros aspectos, no solamente el mecanismo de acción que usted mencionó primero. Hay un nuevo mecanismo de acción, de hecho, desde más o menos el 1950 se ha estado tratando de trabajar en ese mecanismo también, pero nadie podía como que desarrollar algo que pudiese lograr estabilidad y a la misma vez seguridad. Muchos de estos medicamentos lamentablemente se caían porque los efectos secundarios eran bien severos y pues fue una cosa que se quedó dormida hasta pues, el sol de hoy. Hay un nuevo mecanismo de acción que, digo, no es un nuevo mecanismo, es un mecanismo de acción descubierto, o sea, que ahora se está utilizando más, que es el de los receptores muscarínicos. Y la diferencia de esto es que trabaja indirectamente en la modulación de la dopamina. O sea, ahora no es que yo hago que la dopamina se bloquee para que no funcione, sino ahora es un mecanismo que hace que la dopamina vaya fluyendo normalmente. Y esto es un cambio histórico, de hecho. Es la primera vez que se hace algo en 75 años diferente para el tratamiento de la esquizofrenia. Y qué increíble que se haya tardado, ¿verdad? Tanto. Sí, pero afortunadamente ya está. Y yo me imagino que tiene un impacto grandísimo sobre la vida de esos pacientes, ¿verdad? ¿Cómo cambia la vida del paciente? Pues mira, como te estaba diciendo, tratar de hacer un balance entre los síntomas positivos, negativos y la parte intelectual, pues ha sido un dolor de cabeza, ¿verdad? Ahora, con este tipo de tratamiento, al modular la liberación de dopamina, ahora se está trabajando con los tres aspectos a la vez. Y una de las cosas más bonitas y más interesantes de la data que se ha presentado sobre estos estudios es que el tratamiento trabaja positivo, negativo e intelectual de la misma forma. O sea que estamos cubriendo al paciente en todos sus aspectos y así, pues, ¿verdad? Teóricamente estamos evitando que el deterioro sea más rápido y pues lograr que ese paciente mantenga una calidad de vida funcional. Prácticamente es como un tratamiento triple, ¿no? En tres direcciones. Se podría decir eso que sí. También es bastante maravilloso desde el punto de vista técnico. Sí, que en vez de requerirse tres diferentes medicamentos o tratamientos, con uno solo se trabajan esas tres áreas. Básicamente sí, o sea, es bien complejo trabajar con el cerebro, ¿verdad? Pero básicamente lo que se hace es un balance. ¿Y qué criterios se necesitan para saber si ese nuevo tratamiento es adecuado para el paciente? Básicamente que cumpla con el requisito de que sea un diagnóstico de esquizofrenia. Todo paciente que tenga diagnóstico de esquizofrenia, que se haya visto que no haya funcionado con los antipsicóticos tradicionales,
que prefiera la dosificación oral, ¿verdad? Para tomar un medicamento, pues es un candidato para este producto. O sea que cualquier paciente con el diagnóstico cualificaría para el producto. Aunque tenga condiciones subyacentes o algunas condiciones crónicas, no importa. Siempre uno tiene que, ¿verdad?, hacer sus laboratorios, ¿verdad? Tiene sus contraindicaciones, obviamente pacientes que son pacientes bien enfermos a nivel renal, pacientes que tienen problemas gastrointestinales, pues como funciona el tratamiento gastrointestinal severo, pues hay que trabajarlo más con cuidado. Bueno, pues y de esto va a estar hablándole a todo el público que se dé cita acá en la convención anual del Hospital San Juan Capestrano, pero veo el entusiasmo suyo al decir que esto es un descubrimiento relativamente nuevo, muy de avanzada, que llegó después de muchos años. ¿Cuáles son los puntos más importantes que le va a comunicar a la audiencia? Número uno, como ves, estoy bien contento con esto porque realmente estamos haciendo historia. Es la primera vez en la historia de la psiquiatría que uno está viendo otro tipo de tratamiento y este tipo de tratamiento me está abriendo las puertas a otro tipo de psiquiatría. Estamos hablando de un paciente, que es uno de los puntos que quiero llevar, que se trabaja logrando un balance en los síntomas y que a la larga vamos a lograr un paciente integrado, funcionando, trabajando, estudiando, con una vida relativamente normal. No, y eso es lo que busca precisamente, ¿verdad? La ciencia. Definitivo. Y su aplicación a la salud y a la salud pública. Así que muchísimas gracias, mucho éxito. Bien, muchas gracias a ti. Ya estaremos escuchando la ponencia. Gracias. Bueno, y a ustedes no se retiren, que regresamos con esta cobertura especial desde la convención anual del Hospital San Juan Capestrano.